¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Gracias otra vez por esta extensión de la invitación con que ustedes nos pueden tratar a mi esposa y a mí, a nuestra familia, y poder permitirnos así compartir también a manera devocional una breve porción de la palabra de Dios. En esta oportunidad, en esta mañana, les invito a observar tu Biblia en Juan capítulo 8 y en un solo versículo poder extraer algunos principios de la Escritura, Juan 8:36. Este es un versículo muy, pero muy conocido, hermanos. Juan 8:36 dice lo siguiente: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lo vuelvo a repetir. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lady Liberty, muy conocida como o más popularmente conocida como la Estatua de la Libertad, que queda en una isla neoyorquina a 2.6 kilómetros de la ciudad grande de Manhattan. Su nombre original es conocida como la libertad iluminando el mundo, y este fue ofrecido a manera de regalo, a manera de dádiva por los franceses para conmemorar la amistad y la alianza con respecto a ellos como nación con los Estados Unidos, y fue ofrecida justamente para recordar el día de su independencia, fin de la hostilidad entre ambos pueblos. Sin embargo, es llamativo y curioso ver cómo fue creado esta estatua. Nació primero con la idea, y claro, toda estatua, todo monumento, toda obra, todo proyecto nace en el pensamiento de alguien, ¿cierto? Y en este caso fue un hombre llamado Gustave Bartholdi, un francés, quien tuvo justamente la idea de ofrecer este regalo al pueblo americano, el símbolo de amistad. Tuvo el propósito, esta obra magnífica también no solo nació en el pensamiento de este francés, sino tuvo un propósito, y era justamente conmemorar dicha amistad. Por eso la estatua queda orientada geográficamente en dirección hacia el pueblo francés. También tuvo un precio. Se calcula que, calculando obviamente, valga la redundancia, materiales como cobre, el acero y el concreto que se emplearon para la construcción de esta estatua, un cálculo aproximado de 1,283.520 millones de dólares para poder concluir esta obra y llevarla, porque fue llevada por partes hasta los Estados Unidos. Tuvo un gran precio en realidad, y tuvo la participación y la ayuda de Alexander Eiffel, el, claro, diseñador, el constructor de la Torre Eiffel. Y claro, el símbolo de esta mujer hasta el día de hoy, esta obra monumental, es una mujer justamente pisando unas cadenas rotas, las cadenas de la opresión, el 4 de julio de 1886, un año conmemorativo para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nació en el pensamiento de un hombre con un propósito, pero también con un gran precio. Ahora, cuando uno ve la Biblia, hermanos, justamente en Juan 8:36, el Señor Jesús se refiere a un evento muy especial de lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Él usó diferentes expresiones para hablar de su obra. Por ejemplo, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, según el libro de Lucas. Él vino a dar luz y ser luz en el mundo, según el mismo Juan capítulo 9. Y una de las obras emblemáticas del Hijo de Dios al hacerse hombre es que dice el texto en Juan 8:36 que Él vino a darnos libertad verdadera. Por eso dice, si el Hijo os libertare. Es una conclusión que Él da. Así que si el Hijo os libertare. Y claro, uno tiene que hacer un cuadro de comparación entre esta obra que conmemora la amistad entre Francia y los Estados Unidos. Pero Dios también tuvo un pensamiento, hermanos, porque la obra de Cristo se originó no en la mente del hombre. La obra de libertad que Dios traería a la humanidad no fue diseñado o no fue creado por mente humana, sino en la mente del mismo Dios. Y el pensamiento de que Dios pensara en ti y en mí nos abruma, hermanos. Por una sencilla razón, fue elaborada, fue originada y fue culminada en el mismo Dios. Comienza en Dios y termina con Dios. Por eso también nació en el pensamiento del Dios Todopoderoso. ¿Por qué?
uno se haría la pregunta, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña que Cristo vino para libertarnos verdaderamente. Y uno se pregunta, ¿de qué? Bueno, en primer lugar, de la pena y el poder del pecado. Por eso Juan 8:34, si retrocedes en tu Biblia, dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Justamente para eso vino libertarnos el Señor Jesús, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Claro, cuando uno observa la Biblia desde la antigüedad, en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, tú puedes ver en el capítulo 7, versículo 20, una gran conclusión de Salomón al escribir este libro. Él dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Una buena traducción en el Nuevo Testamento es un versículo que tú y yo comúnmente usamos para compartir el Evangelio, Romanos 3:23. Claro, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros. Y Ezequiel 18 decía, Dios, el alma que pecare, esa morirá. Había una pena que pagar y justamente el Hijo de Dios, para traernos libertad, tuvo que pagar esa pena. Es por eso que Romanos 8:2, hermanos, nos dice que Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero también otra de las penas y la maldición que tú y yo cargábamos era la misma muerte. Y no solo una muerte física, sino la muerte espiritual, separación eterna con Dios. Y dice el Hijo de Dios que si Él nos liberta, seremos libres de verdad. Por eso el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14, incluso hasta el versículo 16, dice que Cristo participó de carne y de sangre para destruir, es decir, se hizo hombre, ¿no? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que estaban justamente sucumbidos en esclavitud por la muerte. Claro, ¿cuál es la razón? Por la pena, nuestros pecados. De eso vino a liberarnos Jesús. Por esa razón, hermanos, por esa razón hubo esa motivación del Dios Todopoderoso a hacerse hombre. Y nació en el pensamiento de Dios por la razón que tú y yo estábamos cargando toda una vida de maldición que nos condenaba. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este pensamiento tendríamos que hacerle una pregunta. ¿Cuándo se originó esto? Según Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18, nos dice lo siguiente, doy lectura. Esto nació no solo en la mente de Dios, sino desde la eternidad pasada. Dice que fuimos rescatados, dice Primera de Pedro 1:18, de vuestra vana manera de vivir. La palabra rescatados habla de liberar a alguien que fue esclavo. Y dice el texto, la cual no fue con oro o plata. Versículo 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero el versículo 20 te dice, ¿cuándo sucedió esto? Desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Fue preparado, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, no solo que hubo una pena, sino que también nació en el pensamiento de Dios, hermanos. Es decir, que Dios pensó en traer libertad a nuestra vida, a nuestra alma, antes que naciéramos. Y esto, como te dije en un principio, nos abruma. Es decir, que a Dios no le tomó por sorpresa nuestra vida, nuestros fracasos, que el hombre desde un principio, desde el huerto del Edén, fracasara, hermanos. Justo nosotros usualmente hacemos campamentos los veranos y en una oportunidad se me acercó una niña después de los estudios que estábamos haciendo cada mañana y me dijo, hermano Brian, me he dado cuenta de algo, que hay una frase que Dios nunca usa. Y yo me quedé sorprendido y le dije, así, entonces, ¿cuál es? Y ella me dijo, uy, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que ella me dijo, uy, ¿y ahora qué hago? ¿Saben que eso es verdad? Dios no es tomado por sorpresa, nunca comete errores. Y a pesar que tú y yo como humanos fracasamos, si el Hijo nos libertó, ahora somos libres de verdad. Hubo una pena, hubo un pensamiento y fue en Dios, pero también un propósito. Así como esa estatua fue conmemoración para los Estados Unidos y símbolo de amistad,
la cruz de Cristo, fue levantado con un propósito para el mundo entero. Justamente Juan 8:33 dice que los mismos judíos le dijeron, pero somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. No entendieron el objetivo y la finalidad con la cual Cristo se hizo hombre, el Mesías prometido para su nación. Y claro, esta frase ellos lo usarían con Juan el Bautista, por ejemplo, cuando en medio del bautismo le dijeron esta misma expresión y Juan el Bautista les diría, no digáis dentro de vosotros que somos hijos de Abraham. Claro, ellos pensaban que conocer la verdad y ser parte del linaje de Abraham ya era tener una adopción eterna con el Padre. Sin embargo, como dijo un escritor llamado Harry Ironside, de nada sirve que en tus venas corra la sangre de Abraham si en tu corazón no habita la fe del mismo Abraham. Porque esta libertad es solo por la fe y justamente fue elaborado con un propósito. El Dios Todopoderoso se hizo hombre con una finalidad, no solo pagar nuestra pena, sino según Gálatas 5:13, que ya no debemos usar esa libertad para pretexto o excusa para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. ¿Qué concluimos con esto? Que, hermanos, esto fue por gracia. Fue por gracia. Y la gracia y el propósito de esa obra de libertarnos no fue para darnos libertad para pecar, sino para libertarnos justamente del pecado. Es esa la razón que si el Hijo liberta a una persona es para que sea verdaderamente libre. Pero también quiero terminar diciéndote que así como la estatua de la libertad, claro, se calculó el gran precio para toda esa obra, así la obra de Cristo, para traer libertad al mundo entero, tuvo un precio. Y ese precio fue la vida de su Hijo Jesucristo. El mismo Jesús nos dijo este texto antes que Él muriera, mucho antes que Él muriera. Pero Él sería entregado en manos, claro, de gentiles, pero de los de su propia nación. Uno de ellos aquella noche le entregaría, Judas Iscariote, uno de los que comía y participó y vio, experimentó, degustó del mismo Señor por 3 años. Sin embargo, uno de ellos le negaría. Pero aún así, Él pagaría el precio. Según 2 Corintios 5, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. El que nunca conoció maldición, según Gálatas 3:13, por nosotros se hizo maldición, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. Según el libro de los Salmos, nos dice que Él era el más hermoso de los hijos de los hombres, Salmos 45, pero según Isaías 52:14, que Él perdió en su rostro el parecer humano. Claro, Pilato, después de examinarlo, sin ninguna razón, por congraciarse con el pueblo judío, quien gritaba, crucifícale, crucifícale, claro, lo golpearon, 40 azotes menos uno. Mira, le daban con una caña, escupieron, le escarnecían y después de todo lo sacó otra vez y dijo una frase muy llamativa en Juan capítulo 18, he aquí el hombre. Eso significa en griego, ni parece hombre, perdió su parecer humano y con todo fue crucificado y con todo el Padre le abandonó. ¿Cuál fue ese precio? Su vida. ¿Cuál fue detrás de ese precio la gran y poderosa razón? El amor a la humanidad, el amor a ti y a mí. Por eso, si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y ese precio que valió nuestro rescate, Él lo culminó. Por eso Juan 19, Él llega a decir sublimes palabras. ¿Se acuerdan cuál fue? Consumado es. La deuda está totalmente pagada. Y hoy tú y yo podemos decir con toda certeza, somos libres, somos libres. Éramos culpables, sí, yo era culpable. Nosotros estábamos destinados a una condenación sin Dios, pero hoy somos libres, hermanos. Y no es una estatua que conmemora una libertad. La obra de Cristo es viva, es eficaz, porque resucitó de los muertos con poder. Un día le dijeron a Dwight Moody, ¿qué va a pasar cuando tú mueras? Ya que era tan famoso y muy conocido en Chicago. Y esto es lo que él dijo. Un día ustedes leerán en los diarios
y verán en las noticias que D.L. Moody murió. En aquel día, no lo crean, en aquel día yo estaré más vivo que nunca, porque estaré para siempre con mi Señor. ¿Por qué? Porque Él me liberó, Él me liberó. Y tú y yo podemos decir con convicción en esta mañana lo mismo. Y como dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque en Cristo somos más que vencedores, aún sobre la esclavitud que nos era contraria. Tal vez esta mañana sea un tiempo de agradecerle a nuestro Dios porque pagó ese precio, porque preparó ese propósito eterno, porque se originó en Dios y terminará en Dios, porque el que comenzó en nosotros esa buena obra, la perfeccionará hasta el día de su Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Pastor Walter, gracias, amados hermanos de la iglesia ahí en Salamanca, y un cordial y fuerte abrazo de nuestra iglesia cristiana aquí La Roca, en Vía María del Triunfo, o también José Gálvez Pachacama, como solemos llamarla. Muy buenos días, que Dios les bendiga.